Bueno, hola, buenos días. En primer lugar, sería mostrar los agradecimientos al Capítulo de Valencia, a ISACA, por la participación y patrocinio de Govertis en esta sesión. Felicitar, por supuesto, en este aniversario a ISACA por la trayectoria realizada y esperamos que tenga larga prosperidad. Y bueno, para mí es un placer en este caso participar en esta mesa con amigos, compañeros, para una temática que, bueno, que es la que nos está centrando esta sesión de esta mañana. Cierto es que antes hemos tenido ya el desmentido de mitos y leyendas sobre la figura del delegado de protección de datos, pero ahora os vamos a mostrar una realidad. No vamos a entrar en el plano teorizante. Vamos a ver la realidad actual y, sobre todo, lo que ha sido la inserción de esta figura en el ámbito del sector público. Para esto vamos a contar, están aquí, y voy a ir de quien está a mi lado hacia el final, con Eusebio Moya, delegado de protección de datos de la Diputación de Valencia, por orden después Jordi Verdú, en este caso delegado de protección de datos del Ayuntamiento de Valencia, y en último lugar Joaquín Cañada, que en este caso representa, pues bueno, es el subdelegado de protección de datos de la Generalitat Valenciana. Cabe decir que ha venido en suplencia de Vicente Andreu, que es realmente el delegado de protección de datos de la Generalitat Valenciana, pero bueno, así es como se ha confirmado a nivel de autonómico. Tenemos la figura del delegado de protección de datos, que en este caso está coadyuvado con dos subdelegados, Joaquín, y en este caso también Dolores Andrés, que es la subdelegada de protección de datos en el sector público instrumental de la Generalitat Valenciana. Antes de entrar en lo que es esto de, vamos, la inserción de la figura en el ámbito de la administración pública, en el sector público, quería dar un apunte, que quizá después pues, podamos tratar, pero hay una realidad en el espectro de la administración actual y lo que supone la regularización a este reglamento europeo, y por lo que supone el nombramiento y la designación de esta figura en los entes locales. Tenemos 8.134 municipios, 7.700 de ellos son menores de 20.000 habitantes. Y digo esta cifra porque tenemos dentro del ordenamiento jurídico español y en concreto en la Ley de Bases de Régimen Local la atribución a las diputaciones provinciales para su labor, precisamente para estos entes locales menores, en cuanto es lo que es la regularización, la personificación electrónica, la administración electrónica y contratación. Tenemos una realidad. ¿Quiénes van a ser nombrados y designados delegados de protección de datos en ese espectro de municipios que la mayoría no alcanzan los 500 habitantes? ¿Quiénes van a ser delegados de protección de datos? Es un apunte y, como digo, tampoco va a ser tratado en esta mesa. Quizá uno de los compañeros pueda también manifestar su opinión. Y, como digo, ya hemos dado respuesta en las intervenciones de la anterior mesa, cuál es el rol, cuál es el perfil, pero aún así vamos a ahondar y, como digo, centrándonos en el ámbito de la administración pública. Y en este caso, por lanzar unas cuestiones a mis compañeros, pues bueno, lo que vamos a tratar de mostrar es la experiencia, la que se están encontrando a día de hoy con esta incipiente figura, cómo están afrontando el cargo, las vicisitudes con las que se han encontrado. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues bueno, si queréis por un orden de intervención, os lanzo, si quieres tú, Eusebio. Y para mí una de las cuestiones, pues bueno, podríamos decir de todo, pero en este caso, este modelo de delegado de protección de datos que se ha instaurado, por ejemplo, a nivel de la Diputación Provincial de Valencia, ¿a qué ha motivado, cómo se ha originado? Bueno, ante todo, primero que nada, quiero dar las gracias a la organización, a ISACA, a todos los presentes por contar conmigo un año más en este sentido. Yo estoy encantado siempre de estar en este foro. Bien, decía Patrick que evidentemente la realidad municipal, la realidad de entidades locales nuestra, en este caso, es prácticamente la foto, en resumen, la que él hacía, pero además, a lo mejor teniendo una perspectiva más universal de eso, a nivel de país, hay que contar con otro factor que es muy importante, que es que esa realidad es cambiante según la comunidad autónoma, según la provincia en la que nos encontremos. Entonces, hay unos factores que inciden directamente en la problemática que pueda trasladar o que pueda generar las entidades locales, y un elemento muy importante es precisamente cuál es su realidad. No es lo mismo, por ejemplo, pues las entidades locales que podemos encontrar pues, en entornos como el de Galicia o el de Cantabria, etcétera, etcétera, como el que tenemos en Valencia, ¿no?
tampoco el de las comunidades, por ejemplo, de la meseta, del centro del país, como Extremadura, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta realidad condiciona muchas cuestiones y también, y digo también porque especialmente, y eso lo vamos a ir viviendo poco a poco, conforme vayamos avanzando, ¿no?, en la experiencia habitual de los delegados, vamos a ver cómo cada delegado en su caso, o los que desempeñemos este rol, vamos a tener que afrontar diferentes problemas según la parte del territorio de donde nos encontremos. En la Diputación de Valencia, por ya centrarnos en el tema, nosotros no podía ser de otra manera, lo hemos abordado desde una doble perspectiva. Como organización pública que en sí misma está obligada, como una corporación local que es, a adoptar la figura del delegado, pero también con ese carácter de apoyo, asistencia, que antes hacía referencia Patrick, a las entidades locales. Con lo cual, nosotros lo que hemos enfocado a este tema es para la creación de un departamento más multidisciplinar, con perfiles diferentes de profesionales que vamos a abordar tanto la figura del delegado como las necesidades que se nos presentan, como por ejemplo la normativa de administración electrónica que puede representar el Esquema Nacional de Seguridad, por ejemplo. Son materias que están muy conexas y además hay que coordinar muy bien para que no se produzca ningún tipo, digamos, de cortapisas, ¿no?, entre una y otra y que se coordine bien. Con lo cual, nosotros lo que hemos hecho ha sido, de alguna manera, fiscalizar todo esto a través de la creación de un departamento en el cual va a asumir esas competencias, como digo, de cara a la Diputación y de cara a los ayuntamientos también. Bien, evidentemente el nombramiento, en este caso, porque recae sobre mí como persona física para la Corporación Provincial, lo es desde el punto de vista formal, pero no operacional. Es decir, nosotros tenemos previsto que algunos de estos profesionales que se han incorporado o se van a incorporar en un futuro puedan dar ese apoyo, ese soporte, no solo desde el punto de vista competencial, sino también como una especie de, vamos a llamarlo, subdelegado, ¿no?, en este caso. Y sobre todo porque de cara a los ayuntamientos tenemos un proyecto, si luego tengo ocasión me gustaría también hacer alguna referencia a él, para abordar ese apoyo, ¿vale? Entonces, lo que hemos preparado para las entidades locales es que el delegado de protección de datos pueda ser la persona jurídica representada por la Diputación. Es decir, la designación que ellos harán será a la Diputación como entidad jurídica para que desarrolle las funciones del delegado. Y esa Diputación, en este caso, a través de este departamento, lo que hará será prestar esa asistencia para poder asumir esas competencias. Y, bueno, lo último que quisiera resaltar es que, bien, casi que hablo en términos medio de futuro porque está en construcción, como se suele decir, ¿verdad?, cuando entramos en la web, pues estamos en construcción. Estamos en construcción de ese departamento porque realmente requiere de muchos cambios a nivel interno, requiere de recursos humanos, económicos, etcétera, etcétera, y bien, en ello estamos. Pero tenemos una planificación y bueno, un poco, porque en la exposición, deciros cuál es un poco el modelo que la Diputación estaba siguiendo al respecto. Buenos días. Igualmente agradecer la invitación efectuada al Ayuntamiento de Valencia a través del Delegado de Protección de Datos. Y bueno, yo sí que, bueno, a la organización, a ISACA y a todos los que colaboran. Yo imagino que, igual que el resto de administraciones públicas, todos han llegado a última hora y, de hecho, en el Ayuntamiento de Valencia lo que se hizo es, el mismo día 25 de mayo, en un acuerdo de Junta de Gobierno, se crea la oficina de la Delegación de Protección de Datos, ¿no? Eso nos da ya una idea de cómo hemos llegado, ¿no? A partir de ahí te planteas recursos, pues las directrices es que con lo que tienes te apañas, ¿no? Y ya veremos cómo salimos de esta, ¿no? Entonces, la situación que te encuentras es en una administración, igual que esto es extrapolable a toda la administración, en la que la protección de datos, a pesar de que ya existía y que existía bastante bien regulada, pues era como algo residual, ¿no? Y por tanto, la cultura de la protección de datos no existía en la casa. Pues bueno, nos encontramos con ese problema y organizar algo para cambiar esta situación.
La cuestión es que en estos momentos aún estoy yo solo como recursos humanos, soy el único. Puede que la semana que viene tenga un auxiliar administrativo, pero bueno, el planteamiento del personal que necesito, esto está planteado ya hace tiempo, y el diseño o la planificación estratégica está hecha de hace tiempo, está comunicada y bueno, sí que hay que ser conscientes de que los recursos económicos son los que son. Parece que se está abriendo un poquito últimamente ya el tema de la tasa de reposición cero y tal, y que está cambiando, pero esas premisas están ahí y nos están limitando. Es decir, el reglamento nos dice que deben de tener todos los recursos y bueno, la situación real es de que eso no es así. La intención pues es crear equipo, como ha dicho el compañero Eusebio, y también centrar mucho la atención en la formación sobre todo de los grupos intermedios. El Ayuntamiento de Valencia es una organización muy grande, son más de 5.000 empleados, con más de 80 servicios y digamos hay servicios que son como pequeños ayuntamientos. El Servicio de Bienestar Social tiene más de 300 personas, la Policía Local tiene más de 1.000 personas. Es decir, eso requiere que haya un plan de formación importante para unos perfiles determinados y que esos perfiles, esas personas sean colaboradores del delegado, porque si no, esto va a ser imposible de hacer acciones que sean realmente efectivas. Se ha iniciado, podría decir estoy, digamos que organizando un poquito la casa para tener esa colaboración. De hecho, estamos ahora en plena ejecución de un curso de formación y ya vas detectando a aquellas personas que son más proactivas, porque así todo a los cursos van de gente de todo, los que van allí a oír y pasan, de los que van allí que realmente se preocupan por la materia y que normalmente coincide con aquellos servicios que tocan datos más sensibles. Por tanto, y lo que más me interesa a mí es tener colaboradores en esos servicios. Pues nada, en esa situación nos hallamos. La oficina está creada, la idea es que tenga completado su perfil de conocimiento con, digamos, yo tengo formación jurídica, vengo de conocimientos amplios en lo que es la organización municipal, ahí ha sido un DPD propio, llevo muchos años trabajando de una forma transversal, bien de secretario del ayuntamiento o bien como miembros de servicio de transparencia, en el que también se trata el tema de la protección de datos. Por tanto, sí que te da ese conocimiento global de una organización que es importante. Ahora bien, hay que profundizar en la parte tecnológica también. En esto el compañero sí que tiene un poquito más de conocimiento, pero hay que crear un equipo, ¿no? Y por tanto creo que es fundamental que poco a poco ese equipo se vaya nutriendo de gente que aporte los conocimientos técnicos para poder, digamos, ejecutar acciones como análisis de riesgos y cuestiones de ese tipo. El Ayuntamiento de Valencia sí que tiene esa parte de seguridad, tiene el servicio de informática, sí que se había destinado un esfuerzo, no mucho, porque no creamos que informática se destina muchos esfuerzos, pero sí que se había destinado algo de recursos a tener un equipo en materia de seguridad y digamos que me apoyo algo con ellos, ¿no? Pero la situación es la que es y yo lo que quiero es dejar sobre la mesa en que esto es lo real y no estamos en castillitos en el cielo y que esto va a ser recursos para todo. No es así. Y espero que, es una realidad. Si esta problemática la está teniendo el Ayuntamiento de Valencia, vuelva a significar lo que he dicho al inicio. Todo ese tejido municipalista, todos esos municipios, tenemos, como he dicho también, y con las diferencias que hay en las diferentes regiones, comunidades autónomas, y que lo que va a significar ante la carencia de recursos personales y materiales, cómo poder, en este caso, abordar una norma, o sea, como sujeto obligado, el nombramiento y la designación de un delegado de protección de datos. Pero no quiero extenderme en lo que podría ser una extendida opinión y en este caso prefiero que Joaquín nos aporte la visión que en este caso le atañe a la Generalitat Valenciana. Quería agradecer a Isaac Valencia la oportunidad de
participar en esta mesa redonda con gente bastante ilustre. Sobre todo en un foro como ISACA, que es muy especializado, por lo menos desde el punto de vista de los que venimos del mundo jurídico, nos parece un foro donde se promueve una calidad en el trabajo, ¿no?, bastante grande. De hecho, yo recuerdo todavía el primer abogado que consiguió certificarse, que estaba por aquí, como CISA, y todos lo veíamos como diciendo, bueno, ¿cómo lo ha conseguido este hombre, ¿no? Así que mi agradecimiento por esta invitación. Y bueno, desde la Generalitat Valenciana, un poco las acciones que se han ido adoptando en cuanto a la figura del delegado, yo creo que han venido, bueno, se ha optado por una figura centralizada de delegado, hay un delegado, aunque luego explicaré que no es incompatible con que haya en el sector público instrumental haya otros delegados, pero bueno, la Generalitat Valenciana, en cuanto a la organización, de alguna forma la figura del responsable se ejerce desde las consellerías, cada consellería es responsable de sus tratamientos, y bueno, la figura del subsecretario es la que tendría de alguna forma la condición de persona que ejecuta, ¿no?, las funciones del responsable. Entonces, a partir de ahí, también en una reunión con la agencia de los gobiernos autonómicos vinieron a decirnos que bien, que cualquier cosa que hiciésemos a este respecto era autoorganización y que les parecía bien. Y bueno, a partir de ahí tenemos como responsables a cada consellería y se ha creado una delegación centralizada que abarca a toda la Generalitat y, por tanto, sería una delegación para todas las consellerías. Esta delegación está apoyada por dos subdelegaciones, una de la Generalitat y otra del sector público, y en una de esas estoy yo. Y bueno, y más adelante sí que nos gustaría avanzar en este tema, en una especie de descentralización, sobre todo en sectores tan específicos como educación o sanidad, aunque en este caso sanidad está bastante bien cubierta porque tenemos que está aquí a Juanmi Signes, que es un gran experto en la materia en protección de datos y está desde hace muchísimos años en la Consejería de Sanidad. Pero bueno, aún así pensamos que sí que sería necesario, atendiendo a la exigencia de especialización del reglamento, en tener algún delegado más en sectores específicos como sanidad, educación y quizá también en temas de inclusión o servicios sociales. Claro, bueno, estamos ante figuras que han sido designadas dentro de la organización. Afortunadamente, pues bueno, tanto Eusebio como Jordi, pues ya con un largo bagaje dentro de la administración pública, con conocimiento de la casa, y bueno, y ahora con estas funciones que se le atribuyen, habiéndose designado delegado de protección de datos. Pero yo entiendo que más allá de las funciones que recoge la norma, que se desprenden del reglamento, me imagino que tendréis atribuidas a otra serie de funciones en el día a día y cuál es vuestro día a día en la atención de las mismas. En el caso de la Generalitat Valenciana también, pues bueno, los tres tenéis conocimiento del ámbito de la administración autonómica, formáis parte de la misma, pero bueno, me imagino que tendréis que haber tenido que tener ahora un conocimiento total de lo que es el entramado de todas y cada una de las consellerías y cada una de las direcciones generales que la conforman, ¿de acuerdo? Entonces, a mí lo que una de las cosas que veo es que, y por el papel que tengo muchas veces de coadyuvar al sector público, es decir, bueno, veo que muchas veces asumís más funciones de las que están recogidas como meramente supervisores y asesores. Bueno, pues sí, efectivamente, Patrick. Realmente, si recordamos un poco, el artículo 39, lo que es del reglamento, lo que establece son unas funciones de mínimos, con carácter mínimo, ¿no? Está recogido también expresamente el hecho de que el delegado de protección de datos pueda dedicarse a tiempo completo o parcial a esas actividades, con lo cual, de alguna manera, ya se contempla esa posibilidad, de manera más o menos tal. La verdad es que las funciones que recoge la normativa, tanto si es el reglamento europeo como el proyecto de ley orgánica, por una parte, pues podemos distinguir aquellas funciones que son más o menos genéricas, con un sentido más o menos lato,
y luego algunas muy concretas o específicas en algunas situaciones, ya digo, también concretas y tal. Pero la realidad, lo que uno piensa, y sobre todo desde este balcón, ¿no?, del delegado, es que en el día a día, si el delegado de protección de datos no asume funciones, vamos a llamarle entre comillas, con todas las cautelas del mundo, más ejecutivas, realmente es un desperdicio total el delegado. Es decir, si estamos hablando de un perfil que la propia normativa establece o enmarca como especialista o experto en el derecho y en la práctica de protección de datos, pues quién mejor que el delegado para realmente decir o conformar o configurar algunas prácticas para que se ajusten, inclusive siguiendo el parámetro del principio de seguridad por diseño, o sea, perdón, de privacidad por diseño, a lo que se ajusta y tal. Claro, aquí evidentemente siempre vamos a tener que tener en cuenta si ese plus, ese extra en esas funciones, en esas actividades del delegado, van a entrar en conflicto con cualquier otro límite también, digamos, inherente a su propia naturaleza, como puede ser la independencia o como puede ser también el conflicto de intereses. Bien, en el caso nuestro, en el caso de la Diputación, la verdad es que venimos viciados de origen. Y me explico. La Diputación de Valencia fue la primera administración pública de este país que nombró, por decirlo, ¿no?, o estableció una unidad administrativa específica para la protección de datos personales. Esto fue, pues hará unos 20 años. Fijaros un poco en el tiempo. Algunos inclusive a lo mejor estabais todavía haciendo la carrera y esas cosas, pero en aquel momento acababa de desembarcar pues la famosa LOPD, que supuso una revolución pues a la antigua Lortá, desde todos los puntos de vista. Bueno, pues desde ese momento prácticamente nuestra administración, nuestra corporación contaba con un departamento ad hoc, especialista en el tema de protección de datos. Y durante todos estos 20 años, pues lo que ha hecho ha sido asistir no solamente a la corporación, sino a veces de manera informal, porque no estaba recogido ni siquiera en sus competencias iniciales, a los ayuntamientos de la provincia. Y desde ese punto de vista, por eso digo que nacimos un poco viciados. Entonces sí que tenemos una serie de tareas que son muy parecidas, o por lo menos serían, digamos, configurables dentro de lo que son la figura del delegado, pero sí que tenemos otras que no lo son. Bien, esto, llegados el momento actual, lo que nos hace o lo que nos obliga es un poco a revisar todo eso. Vamos a aprovechar el momento, la coyuntura, como yo decía, se va a crear un departamento nuevo, para poder, digamos, perfilar de una manera mejor esas competencias. Pero no me cabe la menor duda de que vamos a tener más competencias de las que puedan enmarcarse dentro de las genéricas de simple supervisión o asesoramiento, ¿vale? Y voy a poner algún ejemplo práctico de lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos una normativa a nivel interno de protección de datos y de seguridad de la información unificada, precisamente por lo que yo hacía alusión al inicio de mi intervención anterior, para que no se produzcan, digamos, roces, ¿vale?, o conflictos. Lo tenemos regulado así, de manera conjunta. Bien, pues ahí, por ejemplo, en el caso de tratamientos de videovigilancia, tenemos una disposición que dice: antes de colocar cualquier dispositivo de esta clase, tendrá usted que recabar un informe, en este caso, de la unidad de protección de datos. Ese informe lo que va a hacer es un análisis de la pertinencia, proporcionalidad, etcétera, etcétera, de las cámaras que se pretenden colocar y de su ubicación, para ver que cumpla con todos los requisitos que, jurídica y jurisprudencialmente se han exigido para determinar que no conculca el derecho a la protección de datos o a la privacidad de las personas. Bien, ese informe además es vinculante, en el sentido de que si es negativo no se va a poder instalar esto. Bueno, esto sería un ejemplo de una función que podría asumir perfectamente un delegado, que sería como una especie de prolongación de ese asesoramiento, ¿no?, o de esa experiencia como experto, pero también que fuera vinculante. No solamente en el sentido de decir, bueno, yo digo esto y esto es lo que queda ahí, y luego cada uno puede hacer caso o no puede hacer caso, sino realmente decir, no, voy a garantizar que realmente determinados tratamientos a priori o cumplen lo que es el marco de la normativa o simplemente no se producen, ¿vale?
Y luego otro referente, y con esto termino, que a mí siempre me ha gustado mucho tenerlo casi como libro de cabecera, ¿no?, en este sentido, que es el Reglamento Europeo 45/2001 de la Unión Europea, que lo que regula es el tratamiento de datos de carácter personal en el ámbito de las entidades que conforman la Administración Europea. Bien, la figura del delegado, la famosa figura del DPO, viene recogida en este reglamento y además con mayor profusión, en el sentido de que para la época en la que se dictó, las competencias y el perfil de funciones que le atribuía estaba muy completo, era muy completo. Bueno, pues hay una de las funciones o competencias que tiene este delegado que yo creo que es perfectamente, digamos, extrapolable o incorporable a lo que es el marco de las funciones de un delegado, tanto en el ámbito público como privado, y es la investigación de incidentes que tengan que ver con el tema de protección de datos. Es decir, es el que pueda llevar a cabo investigaciones con una serie de conclusiones y en función de eso se puedan depurar responsabilidades a las que pueda haber lugar. Incluso, yo creo, casi que corta la cámara, en el sentido de decir que la propia agencia, en esa digamos, estrecha colaboración que va a mantener con los delegados de protección de datos, pueda en algún caso recabar si hay investigaciones internas a este nivel. Entonces, he puesto dos ejemplos de lo que yo considero que puede ser algo como ampliación de estas funciones, o cuanto menos de mayor especificación o clarificación de las mismas. Gracias, Eusebio. Jordi, Sí. Me parece a mí que no dispones de los medios que... Vamos a ver, digamos que el reglamento europeo te está diciendo una serie de funciones. Bueno, yo esas funciones son las que hago en casa. Esas son las que me planifico y tal. Y cuando voy al trabajo, entonces abro el correo electrónico, abro las notas interiores, abro la plataforma de administración electrónica y hay una avalancha. Una avalancha de voy a sacar mañana, no, la tenía que sacar ayer, y una convocatoria y tal, y tengo que poner, aquí me han dicho, me lo pregunta un técnico jurídico, me han dicho que tengo que poner aquí unas cláusulas y tal. Entonces, digamos que el 100% de la jornada lo dedicas a cubrir las consultas básicas, y unas básicas, otras súper complejas, porque algunas son, es que este servicio no me da información para yo ejercer mis competencias, es que tal, me piden informes, tienes que elaborar recomendaciones, pues todo eso es la locura de todos los días. Por eso que la parte de planificación, la parte de analizar qué voy a hacer, todo eso lo tengo que hacer pues mientras duermo o me lavo los dientes, ¿vale? Entonces esa es la situación. Y es que todo parte del mismo problema, es que no ha habido una cultura de la protección de datos. Y por tanto, los servicios se han dedicado a especializarse de su materia y la protección de datos ha sido nada. Eso existía, pero vamos. Y ahora, pues si tiene que cambiar esto, pues o cambia esa formación, ese conocimiento en los distintos servicios, o aquí nos podemos volver locos porque no puede ser. Por tanto, el reglamento dice una cosa, la realidad dice otra. Y pues en ese sentido pues podemos decir el registro de actividades de tratamiento, que ahora cuando salga la ley que nos tendremos, bueno, yo me he puesto las pilas antes de que entrara el 25 de mayo, pero al final el que va a tener que crear el registro va a ser el delegado, el que va a tener que mantener el registro va a ser el delegado, y como eso pues he creado lo que es la gestión de los derechos ARSPOL. ARSPOL. Bueno, pues todo eso, ¿quién va a gestionarlo? No pretendas que lo gestionen cada uno de los servicios atendiendo a las peticiones. Eso se va a tener que centralizar, porque al final, de todas maneras, si no lo centralizas, va a ser caótico, porque va a haber reclamaciones, porque este servicio no me ha contestado. Si hay servicios que por la acumulación de trabajo no te abren las notas interiores que van con firma electrónica,
Y dice, no, es que, le digo, te he mandado una ficha para que me rellenes estos datos para hacer registro de actividades. ¿De cuándo? Te la mandé el 3 de septiembre, estamos ahora en noviembre ya. Dice, pues no lo he abierto. Pero no lo abren porque, muchas veces porque van saturados de trabajo. Y lo que quiero decir es que sí, que todo esto es un poquito de los mundos de Yupi. Sobre todo en España la situación que hay es esa. Hay otros países en los que se ha avanzado mucho más y se ha trabajado mucho más este tema, pero aquí, y creo que a nivel de la empresa privada va a pasar exactamente lo mismo por la información que me llega, que todo está bastante en aguas de borrajas, ¿eh? Y solo falta que el compañero Lorenzo nos dé esa noticia, bueno, ya me la diste el otro día, de que vayamos a hacer un informe para cuando hagan acceso a la información de la ley de transparencia. La verdad es que nos vamos a alegrar mucho de la avalancha, de verdad, con todo el cariño, ¿eh? Bueno, sin acritud. Antes de pasarte la palabra, Joaquín, sí que decir dos cosas significativas y entre líneas de lo que nos está trasladando Jordi. En primer lugar, es que esa avalancha de consultas que se realizan día tras día desde las diferentes unidades administrativas, si no me corriges, son de carácter eminentemente jurídico. Totalmente. O sea, tenemos que tener realmente a un técnico que sepa de la interpretación y aplicación de legislación de la norma. Dudo, prácticamente serán ínfimas las cuestiones que digan qué medida de seguridad técnica u organizativa tenemos que adoptar. En la medida en que alguien jurídico te pregunta ¿y qué es la base legitimadora? Dices, bueno, pues la base legitimadora, piensa, intento que recapacite la pregunta, ¿no? La base jurídica o legitimadora. Pues, y le tengo que decir, pues, oye, ¿tú qué leyes tocas en tu servicio que te habilitan para tratar los datos? Ah, es eso. Bueno, pues si es que mandas cosas, una ficha a lo mejor, y no estoy poniendo, es decir, la realidad es esa, no es que esa persona sea un mal funcionario, es que todo su conocimiento jurídico lo tiene destinado a la especialidad que está tratándose en ese servicio. No es un problema de que sea un mal funcionario o una persona que no sabe, no, sabe mucho de lo que está trabajando al día a día, pero como la protección de datos no la ha incorporado en su mochila desde hace mucho tiempo, pues pasa lo que pasa. Quería significar esto, me imagino que también es trasladable a la Diputación de Valencia como a la Generalitat Valenciana, el hecho de que recibáis este tipo de cuestiones que como supervisores y asesores realmente estáis atendiendo. Y otra que quería significar eso, pues bueno, que no supervisión o asesoramiento, sino es más bien ejecución. Yo creo que la Generalitat Valenciana, por lo que yo tengo ya conocimiento, como delegados, subdelegados, pues estáis recibiendo idénticas consultas, pero también sé que estáis asumiendo otros papeles, otras funciones, más allá de las que recoge en este caso el reglamento. A ver, claro, la realidad es que en el decreto que regula las funciones del delegado y los subdelegados, básicamente son las que hay en el reglamento, es decir, supervisión, información, asesoramiento y tal. Pero bueno, la realidad es que en el día a día, pues bueno, yo me venía hacia aquí hoy y antes de ir, pues, no, oye, que nos han pedido informe, pero puede ser para... No, es para hoy, tiene que ser hoy. Y digo, pero ¿cuándo pidió? O sea, ¿cuándo pidió? Era una solicitud de un diputado de información, ¿no? De documentación. ¿Cuándo lo pidió? Lo pidió en mayo. Y dices, ostras, es para hoy, lo pidió en mayo. O sea, es un poco... Entonces, claro, al final uno no se resiste, ¿no? O sea, lo ideal, en un mundo ideal estaría el delegado de protección de datos con sus funciones estupendas del reglamento y luego el responsable del tratamiento, que tiene unas funciones muy claras y que además tiene que ser también especialista en la aplicación de la protección de datos, porque de otra forma no se puede aplicar el reglamento y deberían estar separadas. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé si vosotros, pero yo vengo, o sea, mis funciones siempre han sido de responsable del tratamiento, o sea, de aplicación de la ley al responsable del tratamiento, y ahora estoy
estás en la parte de delegado o de la delegación y claro, uno no se resiste ante una consulta a redactar una cláusula de información, es imposible, o sea, ¿no? Dice, bueno, voy a sacar una convocatoria de subvenciones y esto que está bien y ya lo primero, la ley orgánica 15/1900 y dices, bueno, va, no me resisto, te lo hago, ¿sabes? Y bueno, pues uno acaba actuando como, no solo como supervisor, intermediario entre la agencia y el responsable, sino pues acaba haciéndolo todo, aunque cada vez... Y a veces de intentar resolver conflictos entre servicios, enemistades, bueno, es una cosa. Solo falta que vengan a confesarse. Es que ya... A que cuando me hacen... Yo no voy a supervisar un resultado, realmente voy a obtener el resultado. Tengo que transmitir esa respuesta que encima es inminente, o sea, siempre es con carácter ipso facto. Necesitamos una respuesta. Debemos publicar esto en un diario boletín oficial. ¿Qué es lo que tenemos que publicar? Son cuestiones que en el día tras día, pues bueno, me imagino que os resta el tiempo y con dictámenes y todo. Yo creo que, pues bueno, siendo ya cada vez más conscientes de la posición que estáis ocupando, me imagino que tendréis más o menos algún tipo de plan, algo, no sé, ya Eusebio sé que está trazando desde la Diputación Provincial y no solo para la misma institución, sino a nivel de lo que es ese papel que yo estaba significando de la Diputación Provincial para con los municipios y ayuntamientos, y también sé que desde la Generalitat Valenciana, pues bueno, se está conformando y se está tratando de hacernos, de pertrecharse de un equipo multidisciplinar y bueno, y poco a poco ir asimilándose. Me imagino que tendréis tejido, trazado una ruta, un poco que nos orientéis un poco para ver y que nos pueda permitir ser un ejemplo, ¿no?, para poder instaurar en otras administraciones, incluso en el ámbito del sector privado. Sí, Patrick, tenemos un plan. Me alegra, Eusebio, bueno, que tengáis un plan. Es una broma, pero no, es cierto. Claro, aquí hay una parte que es fundamental, es básica, porque si no, pues ahí nos han ilustrado muy bien mis compañeros, ¿no? El día a día se te come. Entonces tienes que poner cortafuegos. Es imprescindible poner cortafuegos. Cortafuegos que impidan que evidentemente esa avalancha te consuma el día a día y al final acabes no sabiendo ni dónde tienes el despacho, ¿vale? Bien, la planificación es muy importante. Entonces, yo hace poco, no sé, estaba conversando con alguien que también cercano a los ayuntamientos y tal, ¿vale? Y me decía, nosotros es que si la Diputación no nos pone alguien que haga todo esto, ya no se trata de que no tengamos personal y esto, lo otro, es que no tenemos a nadie que entienda esto, ¿no? Claro, ese es un factor muy importante que hay que tener en cuenta, por eso la importancia de la formación, que yo creo que antes Jordi también de alguna manera nos ha hecho o nos ha trasladado esa inquietud. La gente tiene una carencia formativa. Bien, nosotros como Diputación, decía yo antes que teníamos una ventaja. La ventaja es que habíamos consolidado una serie de estructura, digamos, que daba salida o daba atención al tema de protección de datos desde hace mucho tiempo. Entonces, todas las pruebas y error que hemos tenido que hacer a lo largo de 20 años nos llevan a la situación de hoy y estamos, he de decirlo así, porque es la realidad, más preparados a lo mejor que otras administraciones, inclusive de nuestro propio nivel territorial, que no lo han hecho. Bien, nosotros hicimos una apuesta, realmente también jugamos con la ventaja de que, no sé, esto estará mal que lo diga yo, no sé, en este caso mi perfil, ¿no? Porque yo tengo un perfil jurídico, pero sobre todo también informático. Entonces, claro, eso normalmente no suele abundar en las administraciones públicas, desde luego que muy poquito, ¿no? Pero bueno, quiero decir que eso sí que nos ha aportado esa doble visión en un momento determinado para poder inclusive proyectar, para tener el plan, ¿no? Es decir, yo sé que tengo que afrontar un plan, pero a la vez que lo estoy diseñando, tengo que contemplar que sea realista con la otra vertiente, que es la vertiente de seguridad de la información, ¿no?, en este caso. Y, a priori, poder conciliar esos dos aspectos. Bien, nosotros tenemos ahora un proyecto que hemos bautizado Divaldata, ya sé que no es muy original, pero bueno, bien, es identificativo de lo que pretendemos hacer, de cara a los ayuntamientos.
Como una parte esencial, y es lo primero que hemos puesto en marcha de ese proyecto, hemos elaborado un itinerario formativo de 220 horas para formar en la Administración local a delegados de protección de datos o por lo menos a especialistas en la materia. Que luego vayan a desempeñar ese papel o no, eso ya es cuestión de cada ayuntamiento. Entonces, lo que hemos hecho ha sido tomar como referente el esquema de certificación de delegados de la Agencia Española y lo hemos trasladado, lo hemos adaptado a las necesidades de la Administración pública y además específicamente de la Administración local. ¿De acuerdo? Estamos empezando con este grupo, lo empezamos este mes pasado. Y entonces ese es un pilar fundamental a la hora de planificar. Es decir, bueno, lo que voy a crear es cultura, es que voy a crear tejido. Para que el día de mañana yo pueda recoger algo tengo que sembrar ahora. Y la formación es súper importante en ese sentido. Bien, pero también somos conscientes de la realidad. Hasta que esas personas puedan, digamos, estar operativas, funcionando, evidentemente va a pasar un tiempo. Entonces, lo que hemos hecho es también crear dentro de este proyecto un programa de apoyo, de asistencia a las entidades locales. En una primera fase lo haremos hasta 10.000 habitantes, en una segunda hasta las de 20.000. Lo que pasa que ya os digo que con las de la primera fase casi que cubrimos 70 o 75% de los municipios de la provincia, ¿vale? Entonces, como tampoco tenemos recursos especializados en la materia nosotros mismos para prestar esa asistencia, lo que vamos a hacer va a ser sacar un concurso para tenerlos que contratar fuera. Pues esto es una cuestión también muy importante, ¿no? Es decir, el hecho de que en la administración pública puedan existir delegados de protección de datos, pero bueno, esto a lo mejor lo cuento al final si tenemos tiempo. No quiere decir esto que el delegado de protección de datos sea el que tenga que aglutinar todo y alrededor de él no exista una serie de satélites profesionales y de recursos externos que puedan coadyuvar y contribuir, en este caso, a esas funciones. Bien, ese es un poco el proyecto que nosotros tenemos de cara a los ayuntamientos y lo que pretendemos es rematarlo también con un fomento de la cultura, lo que decía antes el compañero Jordi, ¿no? Es decir, es que no hay cultura, es verdad, no hay cultura en este sentido. Entonces, tenemos que fomentar también, no solo hacer la formación especializada, sino fomentar esa cultura administrativa, integrar dentro de la cultura de la administración el hecho de la protección de datos. Una vez eso se haga, la maquinaria de la administración, yo siempre digo que es muy difícil de integrar un elemento más en el engranaje, pero en cuanto lo integras es demoledor. O sea, es que forma ya parte de la y es casi imposible volverlo a sacar de ahí. Luego, la gracia está, a la hora de planificar, tener en cuenta esas cuestiones. Y, bueno, la Diputación, por lo menos, el plan lo tenemos. Aparte de incorporar técnicas de relajación y respiración, sí que la idea es que el delegado se dedique a, cuando tenga su equipo, se dedique digamos, a diseñar los planes de acción, ¿vale? Tanto la planificación estratégica más a largo plazo como los planes de acción anuales o semestrales para intentar pues, atacar primero el tema del riesgo, donde hay riesgo y hacer los análisis de riesgo y luego también la gestión que va a generarse pues, al haber creado ya los procedimientos para el ejercicio de derechos. Se va a crear también el procedimiento para efectuar reclamaciones directamente al delegado. En fin, en el momento en que exista esa parte de gestión se va a centralizar en la delegación, en la tramitación y resolución de esos expedientes. Por tanto, va a ser necesaria la existencia de un TAG jurídico que digamos que esté un poco digamos trabajando en la ejecución de esa gestión. Luego, para lo que es análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, lo que es la colaboración de la delegación en esas actividades, el perfil también es que haya un técnico informático que dé ese apoyo y luego ya la parte administrativa que también de soporte administrativo a todo el trabajo que se realice. Ese es un poco el equipo que queremos y digamos que el delegado lo que va a hacer es intentar que se ejecute el plan estratégico y los planes de acciones anuales que se hagan. Joaquín, también tenemos ya disponemos de muy poco tiempo, pero yo creo que te puedes dar unas pinceladas.
Yo cuando entré el primer día que entré en la Generalitat, pues empezamos a hablar del plan estratégico y el segundo día pues ya dejamos de hablar del plan estratégico, ¿no? Entonces, pero sí que tenemos un plan, claro. Tenemos un plan de cumplimiento normativo hasta final de año, análisis de tratamientos, análisis de riesgos, evaluaciones de impacto si caben, publicación, registro de actividades, cumplimiento de tal. Y una vez tengamos eso, que es un plan a corto plazo, pues sí que queríamos abordar un plan estratégico a medio largo plazo de cumplimiento integral. Y bueno, y también teníamos pensado, que nos ha hablado, el tema de rendición de cuentas a través de informes a final de año, que está en el reglamento, ¿no? Que uno rinde cuentas a nivel más alto, ¿no? Y por mi parte ya... Vale, no te voy a decir qué significará elevar al más alto nivel jerárquico dentro de una respuesta. Entiendo que sería el Consejo, claro. Muy bien. Pero bueno. Muy bien. Bueno, ya nos quedan apenas 5 minutos. Queremos también que, si queréis lanzar alguna cuestión. Yo también, una de las cosas que también quería mencionar es un poco de que dentro de lo que es el cuerpo de funcionarios, de empleados públicos, pues bueno, ya lo habéis manifestado muchas veces, la falta de especialización, la falta de conocimiento en la materia, y que me imagino que desde aquí ya lo estáis promoviendo, y me alegra escuchar el tema de la formación. Insisto que para mí es apostar, es una gran inversión, pero sí que hay una carencia. Entiendo realmente ahora, cuando os estáis encontrando con las diferentes unidades administrativas, el decir, bueno, ¿cómo podemos revertir esto? Que ya habéis dado solución, y si apostáis por esta carrera profesional, y dentro de la administración, ¿cómo se asimilaría? Si llegaría un momento en que se tenga que hacer concursos o oposiciones para el tema de delegado de protección de datos, que podríamos abrir otro gran debate, pero unas pinceladas si queréis. Bueno, sí, muy brevemente. O sea, a ver, para que no se me quede al final y no tal. Yo personalmente apuesto por ello, y apuesto por ello porque no hay más remedio. Es decir, es que no es una cuestión ya de que uno sea más adepto o tenga más afinidad con una cuestión u otra. Ha pasado con otras figuras competenciales, digamos, dentro de la Administración, que, obedeciendo a una necesidad, en este caso a un requerimiento legal, pero también a un requerimiento que la sociedad, en el momento en que se encuentra, reclama, ¿no? En este sentido. Con lo cual, claro que hacen falta perfiles de este sentido y hay que ubicarlos dentro de la estructura de la función pública, por supuesto que sí. Pero yo creo que hacía antes una pequeña mención y me gustaría volver sobre ella para remarcar la importancia también del sector privado, en este caso, digamos, complementando en este sentido. Es decir, un delegado de protección de datos, a veces, ojalá Jordi se lo arreglen pronto, pero puede que se encuentre más solo que la una, como se suele decir. Entonces, bueno, si no existe posibilidad a nivel de recursos internos de poder cubrir esas carencias, pues habrá que recurrir a cursos externos, o habrá que recurrir a profesionales que sean especialistas en la materia, o habrá que recurrir a cualquier otro profesional que a lo mejor determinadas cuestiones puntualmente, porque al final el delegado de protección de datos no puede ser como el sabio Salomón, es decir, es que no lo va a poder abarcar todo, ni va a tener todos los conocimientos. Para eso debe dotarse de recursos, pero esos recursos no solamente habrá que buscarlos dentro de la función pública, que también van a ser necesarios para crear ese tejido, pero bueno, es decir, también la parte, digamos, de la iniciativa privada, para poder tener esa visión, de poder aportar también ese apoyo en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que en un futuro inmediato, tanto las administraciones como el sector privado tienen que encontrar también un punto de confluencia para dar salida a esta necesidad, como se les ha dado en otro momento dado, salida a otras necesidades, como el tema de la asistencia en temas específicos de seguridad, auditorías de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, tampoco vamos a inventar nada nuevo, ¿no? Sí, brevemente. Bueno, yo creo que estaré solo no mucho tiempo, espero. No, y sí que es verdad que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo, como todas las administraciones están haciendo un esfuerzo por intentar dotar de medios dentro de sus limitaciones. Lo que sí que percibo es que la gente, incluso los funcionarios, tienen más receptividad a la protección de datos, no porque haya salido el reglamento, sino porque les han machacado los móviles. Claro,
acepta política privada, acepta tal, y si no, no entras tal. Y cuando salió, a partir de 25, que empezaron a mandar mensajes a todo el mundo, pues claro, ya saben que existe. Y por tanto, eso también ayuda un poquito. Por eso que, no sé, yo creo que estoy esperanzado. De todas maneras, creo que casi que lo que nos va a ayudar más, evidentemente el Ayuntamiento de Valencia, y yo he tenido apoyo también de consultoras, de hecho tengo apoyo de una consultora que tiene que contratar al Ayuntamiento por el tema de seguridad, y no se descarta que haya apoyos porque es necesario, ¿no? Pero también se están haciendo acciones como el famoso club del dato, que es un movimiento para que los delegados de protección de datos estén un poco en un club y que se transmitan la información y estén un poco conectados. Bueno, todas estas cosas son las que nos van a ayudar realmente al día a día y a poder ir avanzando. Pero bueno, con tiempo se creará el equipo, se trabajará y se hará lo que no se ha hecho en los últimos años. Pero yo creo que ahora sí que hay esa receptividad tanto de los responsables políticos como las organizaciones de que esto está aquí ya pues, definitivamente y que se queda. Antes no parecía que estuviera, pero en principio yo creo que vamos, yo soy optimista a pesar de mis comentarios. Coincido con los compañeros. Yo sí que veo que en el sector privado hay claramente un tejido altamente especializado y que puede ayudar bastante a las administraciones públicas a cumplir. Y soy optimista dentro de las administraciones públicas, pues es que solo puede mejorar. Claro, hasta ahora, mi experiencia es que el criterio de elección del delegado de protección de datos es porque no hay otro. Y no puede ser un criterio, claro. Entonces, bien, se atiende a un balance profesional, a la experiencia, pero al final es que no hay otro. Entonces, bueno, yo creo que desde universidades, foros especializados como este, se están abordando cantidades ingentes de cursos de formación, másters, etcétera, y yo creo que bueno, dentro de, yo creo que poco tiempo habrá más gente especializada en este sentido y que aportará mucho. Muy bien. Yendo al rigor, os concedemos esos 5 minutos. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna cuestión que queráis lanzar. Buenos días, gracias por la charla. Yo tenía una pregunta y leyendo publicaciones de seguridad vemos que es cada vez más habitual que organizaciones sean víctimas de brechas o incidentes de seguridad y nos dicen que antes o después todos somos potenciales víctimas, ¿no?, de esas brechas. ¿Tenéis previsto el procedimiento de cómo comunicar, ¿no?, según el artículo 34 del reglamento, cómo comunicar a los usuarios o al regulador que ha ocurrido una brecha, por ejemplo, en vuestro entorno? Yo apuntaba hace un instante que nosotros habíamos abordado siempre estos temas desde el punto de vista de la confluencia entre el tema de la seguridad y el tema de la protección de datos. Mira, en el ámbito de la administración pública, y además es una reseña que contiene el proyecto de ley orgánica, el proyecto de ley orgánica y garantías de los derechos digitales, en el sentido de que cuando se hace referencia a la mecánica o los métodos que han de salvaguardar, en este caso, la seguridad de los datos de carácter personal, en el caso de las administraciones públicas dice que regirá, en este caso, lo que diga el Esquema Nacional de Seguridad de la Administración Electrónica. Se produce en este momento una cosa que es como el perro y el gato, ¿no? Porque ahora mismo el Esquema Nacional de Seguridad dice que la seguridad en materia de protección de datos, aparte de lo que pueda establecer como sistema de información el esquema nacional, estará a lo que diga la normativa, digamos, sectorial de protección de datos. Entonces es como uno al otro, ¿no? Pero bien, en cualquier caso lo que está claro es que va a regir el Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, ya tiene contemplado en este caso el Esquema Nacional de Seguridad, la previsión de todo esto. De hecho, aquí hay representantes del Centro de Alerta Temprana de Incidentes de Seguridad que saben muy bien en este sentido
a lo que me refiero. Con lo cual, yo creo que aquí lo que hay que aprovechar, en el caso de administraciones públicas, por supuesto, me estoy refiriendo, es los canales para comunicar esos incidentes de seguridad, pues en este caso como brechas de seguridad que afectan a protección de datos personales, ¿no? Porque al final, en la administración pública, el 99,9% de información que se trata pues son datos de carácter personal. Por lo cual, ahí estaría un poco la vía para poder conciliar lo que tú comentabas. Y la segunda pregunta, sí, sería fácil habilitando los mismos canales que se habilitan, en el caso del Esquema Nacional de Seguridad, para comunicar esas brechas de seguridad de los sistemas de información en general. Sí. Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Valencia tenemos un procedimiento de incidencias de seguridad. Incluso está en la propia intranet municipal, cuando hay alguna cuestión que salta, pues, correos raros y tal, la gente está obligada a comunicar la incidencia y a partir de ahí se activan los protocolos de seguridad. En todo ese diseño sí que se está analizando si ha habido realmente un riesgo, si puede haber afectado a datos, y se analiza conforme al Esquema Nacional de Seguridad, se analiza el riesgo. Y si se ve que debe comunicarse a las personas o a la agencia, ya está todo perfectamente diseñado. Entonces, en principio no debe haber ningún problema. El tema es diseñar un procedimiento en base a la normativa que tenemos y que está aún en vigor, y es el Esquema Nacional de Seguridad, y nada más incorporar pues las nuevas, pues eso, lo que ha establecido el Reglamento Europeo de Protección de Datos para comunicación en caso de que haya alguna brecha de seguridad, pero nosotros sí que tenemos eso implementado. Bueno, desde la Generalitat sí que ha habido brechas de seguridad, las hemos comunicado a la agencia. Y lo único, pues, indicar que la agencia tiene un procedimiento electrónico para la comunicación de brechas, y si la entidad tiene delegado no es el responsable. No sé por qué, porque en el reglamento creo que dice que es el responsable el que notifica la brecha, pero la agencia prefiere que sea el delegado el que notifique la brecha. Efectivamente, es como dices. Es el responsable del tratamiento el que debería comunicar y no el delegado. No sé si tenéis alguna cuestión más. Sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la mesa. Yo ha habido un momento en que me he contenido para sacaros un pañuelo y sacaros las lágrimas. Sobre todo, una sábana en el caso de Jordi. Pero, bueno, pero lo que estáis contando es que yo, como quien dice, lo he oído y lo he visto hace un montón de años en el periodo jurásico de la informática, cuando se hablaba de centro de proceso de datos y el responsable del centro de proceso de datos, cuando no era una sola persona, sino eran dos, o cuando era una sola, era el administrador para todo del resto de los directivos de las empresas, ¿no? Pues esto yo lo contaba a mis alumnos de las primeras promociones de informática, y digo, esto era así y esto es lo que se ha ido moldeando, haciendo cultura en la alta y la media dirección, para que poner cortafuegos, poner procedimientos estandarizados, etcétera, etcétera, para que no salte el teléfono y en un momento dado que la impresora no me imprime, ¿qué hago? No, eso no se puede, digamos, hacer así, y menos contactar con el director de informática. Es que vosotros estáis viviendo, bueno, vosotros no estáis obligados a conocer esto porque venís del mundo jurídico, según habéis dicho, pero los informáticos esto ya lo hemos vivido. Lo bueno de esto es que la sociedad cada vez se hace más permeable más rápidamente a la idiosincrasia, a estos enfoques, y gracias al móvil
la cultura se implantará mucho más. Digamos, tiene absoluta razón. El móvil será un punto de apoyo muy fuerte para la implantación. Sí, hay cosas que son malas, pero estas son buenas para la implantación de esta cultura y digamos que podáis digamos, funcionar mejor, ¿no? Mi ánimo para vosotros. Vale. Miro a Enrique por si nos concede. No sé si tenéis alguna cuestión más. Yo creo que es interesante como para que una más pueda. Una cuestión más. ¿No? Me surgen muchas, pero creo que el tiempo apremia. Son las 2 del mediodía. Y no, agradecer a vosotros vuestra atención y de nuevo a Isaka por haber participado pues, con magníficos ponentes. Gracias.